Muchísimas gracias a todo el equipo que participa del esfuerzo del seminario y a Nelson, por supuesto, es un privilegio. El privilegio es mío y el honor es mío que él me permita presentar con él esta sesión. Bueno, en primer lugar, queríamos, como ya decía Nelson, hacer una sesión más dinámica y bueno, en primer lugar, plantear una pregunta. ¿Consideráis que el metal es arte? ¿Sí? ¿Todo el mundo lo considera arte? ¿Qué tipo de arte? ¿Está por encima o por debajo del arte que consideramos culto? ¿Estamos por debajo? Yo opino que sí es un arte y quitar esas cuestiones egocéntricas de si está por encima o por debajo de algo que es culto. Ajá. Yo opino que no es así, sino que al final de cuentas es un arte, ¿no? El metal es cultural, puede ser cualquier manifestación que genera el grupo social, ¿no? Entonces, o un grupo de individuos. Yo opino que sí, el metal es arte. Bueno, nosotros como amantes del metal, lógicamente lo nuestro lo consideramos bueno, de calidad, lo consideramos arte. ¿La sociedad, qué perspectiva tenéis vosotros? ¿Lo considera al mismo nivel? Para nada, ¿verdad? Para nada, pues todo esto procede de algún sitio, esto tiene una lógica. Y vamos a intentar responder unas preguntas también, al mismo tiempo vamos a intentar mostrar una perspectiva del arte, que es la que nos interesa a nosotros y que usa el arte no como un fin, sino como una herramienta, como un medio para incidir, para transformar dentro de sus posibilidades la realidad social. En primer lugar, vamos a hacer una pequeña retrospectiva para ponernos en contexto. Bueno, como sabéis, línea temporal del arte contemporáneo, comienzan las vanguardias y ¿qué suponen las vanguardias? ¿Por qué nos gusta el arte contemporáneo, en especial a mí? Bueno, pues porque suponen una ruptura con el clasicismo imperante, o sea, ya no nos interesa el producto artístico, sino que tuvo muchísimas derivaciones, pero yo quiero que reflexionemos un poco y que seamos conscientes de que en esta época de mediados del siglo XIX se produce un hecho importante que va a condicionar la concepción del arte que tiene la sociedad hoy día y que tiene la academia. Y es que, bueno, pues como sabéis, en ese mediados del siglo XIX, en esa época convulsa en la que empieza la revolución industrial, revolución rusa, se produce un temor de la burguesía, de la ideología marxista que está en ebullición y temerosa de toda esa ebullición de la clase proletaria, se apropia la burguesía del arte y lo utiliza perversamente como una herramienta de control social, como una herramienta para controlar a las clases populares. ¿Qué supone esto? Que todo lo popular, todo aquello que era diferente, todo aquello que pertenecía al pueblo, deja de ser una expresión artística de consideración elevada. Entonces empiezan términos, es la cultura del menosprecio, empiezan términos como lo popular, lo étnico, lo exótico. Y esto continúa hasta hoy día, ¿no creéis que esto es del siglo XIX? Esto continúa hasta hoy día. Claramonte habla de los cercamientos del arte al servicio del poder de los nuevos ricos. Y yo quiero que reflexionemos sobre eso, porque con el poder que otorga la propaganda hoy día en un mundo globalizado, pensemos cómo el establishment puede utilizar la apropiación del arte para el control y para la manipulación. ¿Qué pensáis de esto? ¿Estáis de acuerdo? ¿Habíais pensado esto de alguna forma? ¿Sí? Yo creo que es importante saber que
ese fenómeno del metal. Primero que cuando digamos político no pensemos en partidos políticos, ¿ok? Cuando digamos lo político pensemos en la cuestión social más amplia, ¿no? Que es todas las dimensiones de lo social que impactan en cómo vivimos la vida en la ciudad, en la polis. Eso, hablemos de lo político de esa manera. Hablemos de arte crítico. Lo de Emiliano y Argentina es importante saber que a pesar, ciertamente la escena argentina se caracteriza por tener esa beta política a flor de piel, pero esa beta política concentrado en lo social crítico lo encontramos en todas las escenas de Latinoamérica de una forma u otra. Si los vamos buscando poco a poco, aparecen. Que no aparecen con la misma intensidad, cierto, pero yo creo que lo que estamos viendo en alguna medida es una maduración del metal en la región. Un metal que está tomando conciencia de que no es suficiente transgredir desde la generalidad, que es lo que yo siempre digo de Slayer y de Metallica, suena transgresivo. And Justice for All, cuando yo era un chamaco, yo lo escuchaba y decía, eso es transgresivo. La idea de que la justicia no es para todo el mundo, la idea de que la justicia se compra y se vende, ¿no? Pero no es lo mismo criticar esa idea de manera general que criticarla con la especificidad de los mexicanos, o criticarla con la especificidad de los peruanos o los brasileros. No es lo mismo. Esa especificidad que requiere un pensamiento crítico, un acercamiento crítico, un conocimiento histórico de nuestras regiones y de cómo el metal en esas regiones se influye por el ambiente, requiere de otros marcos conceptuales. Porque esta discusión que tenemos dentro del mundo académico del metal, de si el metal es político y crítico o no, que si es crítico de la clase media, que si es crítico de la cultura popular, eso funciona muy bien en el norte global. Cuando queremos explicar a Black Sabbath y a los británicos y a los norteamericanos, pero cuando queremos explicar el metal en la región suramericana o en el sur global, en África, por ejemplo, la rebelión contra la clase media es muy poco relevante. ¿Okay? Así que requiere que pensemos el metal de otra manera, requiere que pensemos el metal de una manera crítica, sociocultural y política anclada al fenómeno histórico nuestro, ¿no? Y en ese sentido, me parece que lo que Susana está haciendo, conceptualizando el metal como arte y por lo tanto el arte transgresivo y por lo tanto el metal transgresivo, si nosotros pensamos el metal como arte, tenemos que entender que hay un componente de ese arte muy fuerte que es político y transgresivo. Y que si no, lo que estamos haciendo es llevando el metal al museo. No es otra cosa. Es el concierto de metal al cual tú fuiste, gritaste y dijiste como que esta banda me encantó, esa canción fue mi preferida, es la cuarta del disco número 5 y mira la melodía y la armonía, me fui para mi casa, no pensé en absolutamente nada más. Versus el concierto de metal donde hay una reflexión crítica durante el proceso. ¿Okay? Te voy a dar un ejemplo de esto que me parece maravilloso, ¿no? Yo estaba en Argentina la semana pasada, fui a ver un concierto de la banda Arraigo, una banda de folk metal, y estaban tocando en Buenos Aires, ¿no? Y cuando llego, entro por la sala de la barra y hago lo que hacemos todos nosotros, que es lo primero que hacemos cuando llegamos a un lugar de concierto. Buscamos una mesa, a ver qué es lo que están vendiendo, si están vendiendo un disco, una camisa, ¿no? Y yo me pongo a ver las camisas y de momento veo las camisas y digo, esta no puede ser la mesa de la banda, y sigo caminando y de momento digo, es la única mesa que hay aquí, regreso a la mesa y efectivamente las camisas de la banda no me llamaron la atención porque no parecían camisas de metal. Primero que no eran negras y segundo que las imágenes que tenían en la camisa eran de filósofos argentinos, poetas argentinos, que tú te preguntas como que ¿qué tiene que ver eso con el metal, no? Pero nada, me pareció maravilloso, conseguí una camisa, me voy a ver el concierto. Empieza el concierto y el cantante va a presentar una canción y ustedes saben que en Argentina está pasando por una crisis económica actualmente y va a presentar la canción y de momento para y como que deja de presentar la canción y dice una frase que me chocó, me dice, ¿qué cara está la leche para los niños? ¿Qué cara está la leche para los niños? Todo el mundo en la audiencia empezó a cantar una canción en contra del presidente actual. Pero eso fue instantáneo, como si yo dijera esa frase y todo el mundo, cántico inmediato, juego de fútbol, cántico inmediato en contra del gobierno actual. Y yo estoy pensando,
increíble, porque es como una frase genera una reflexión crítica en la audiencia, ¿verdad? Y ¿sabe lo que hizo el cantante? Los para y le dice, no. No es cuestión de cantar en contra del gobierno actual, porque esto viene del gobierno anterior, del actual y viene del próximo. Es cuestión de pensar cómo se soluciona esto. O sea, que el cantante regaña a la audiencia y rompe la canción. Y de momento yo estoy pensando, déjame ver si yo entendí bien. Este tipo que tiene camisas de metal de su banda con portadas de filósofos argentinos, autores, poetas argentinos, hace una reflexión sociopolítica en su concierto, regaña a la audiencia por la manera en que la audiencia reacciona como política tradicional, maldita sea el gobierno, y entra en canción. Y yo estaba allí, ¿cómo esta audiencia está aquí? ¿Por qué se quedan? ¿No? Y cuando me pongo a hablar con la gente después del concierto, se quedan porque están siendo convocados a pensar. Te dicen claramente, estoy aquí porque no es solo metal por metal, es metal atado a la filosofía, es metal atado a la poesía, es metal atado a que me empuja a pensar en otra cosa diferente, ¿no? Y hay parte de mí que piensa solamente en Argentina, pero hay parte de mí que piensa, no, esto pasa en muchos otros lugares de América Latina, pero requiere un repensar del metal en otra forma, ¿no? Y yo me acordé de tu presentación porque pensaba, ellos están viendo el metal como arte, transgresión, más allá de los estándares tradicionales del metal, ¿no? Me pareció muy significativo eso, ¿no? Estamos produciendo un tipo de metal para la contemplación, simplemente para el disfrute de los sentidos, o estamos haciendo un metal con trasfondo, con un mensaje. Para mí el metal es arte cuando uno tiene implícito un mensaje además comprometido, y dos, cuando incorpora la identidad del artista, que es lo que veíamos que sucedía también cuando comienzan las vanguardias. Anteriormente el arte estaba totalmente deshumanizado. El artista no estaba reflejado en el producto final. ¿Qué tipo de metal estamos haciendo? ¿Estoy yo reflejado en mi producto final o está el metal europeo? Yo consumo metal europeo. Lo que pasa es que, déjame defender el metal europeo. Yo lo consumo como entretenimiento, pero no me genera una reflexión crítica como me genera otro tipo de metal de la región, ¿no? Creo que hay como que rescatar esas múltiples funciones del metal, ¿no? Claro, pero la incorporación del yo artista, de mi identidad y de mi mundo a mi obra, implica una reflexión. O sea, lo otro es una reproducción del arte de otro y del contexto de otro. Al menos así es como yo lo veo. No sé qué pensáis vosotros. ¿Tú quieres hacerlo de...? Okay. Yo voy a montarme en esta reflexión que Susana trae sobre el arte y la transgresión y voy a tratar de mostrar cómo yo he integrado esa visión de mundo dentro del trabajo de formato documental. ¿Okay? ¿Hubo alguien aquí que estaba en la sesión de febrero? ¿A quién no estaba en la sesión de febrero? Ok, perfecto. Voy a hablar algunas cosas que mencioné en aquel momento, pero traté de diversificarlo para que pudiéramos hablar sobre otro tipo de reflexión. Y estamos aquí pensando sobre el asunto de, acuérdense de nuevo, la lógica es metal como transformación social y cómo ata eso con el mundo del arte, y obviamente los documentales son parte de esa producción artística, ¿no? Para mí los documentales dentro del mundo del metal son particularmente importantes porque son una manera de comunicarnos entre nosotros y nosotras, y el mundo del metal está compuesto por un montón de gente bien diferente. Brian Hickam, que es un autor que ha publicado anteriormente sobre asuntos de metal en revistas académicas, él es bibliotecario pero hace investigación sobre heavy metal, dice que la escena del metal está compuesta por múltiples agentes, y esos agentes incluyen los fanáticos, los músicos, la gente que vende productos, los productores que traen los conciertos, la gente que diseña la ropa, el arte, que diseña las revistas, los académicos, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones, a poner a toda esa gente a hablar sobre el metal es un reto muy grande, porque los académicos se hablan entre ellos mismos, escriben para los académicos.
Los fanzines escriben para los fanzines. Y si tu fanzine es de Doom, le escribes a los de Doom, no le escribes a más nadie. Así que hay una forma muy difícil de que todas estas entidades se comuniquen, a pesar de que todas esas entidades forman una escena de metal. ¿Ok? Yo pienso que el formato de documental ayuda a esa comunicación, porque cuando uno pone una investigación en formato de documental, diferentes personas se acercan a ese fenómeno y pueden tener discusiones entre ellos de manera más ágil que si estuvieran leyendo un paper académico. Piense usted, ¿alguien aquí ha comprado en las últimas 2 o 3 semanas algún libro académico? Piense usted en el precio que usted paga por un libro académico. O sea, yo he pagado por libros académicos $140. Y la pregunta es, si un libro vale $140, ¿quién rayos lee ese libro? Si un documental se distribuye de manera gratuita, tú puedes tener reflexiones sobre esa índole de manera más ágil y con menos costo para las personas dentro de la escena, ¿ok? Así que yo cuando hago trabajo documental, pensando en la invitación que hace Susana del arte como transgresión, siempre me pregunto, ¿cuál es el diálogo que quiero tener con la escena? Y el diálogo que yo quiero tener con la escena metalera es cómo el metal está fungiendo para hacernos cuestionarnos nuestro contexto, para transformar nuestro contexto en múltiples renglones. Susana ahorita habló de el arte que transgrede el asunto del género, asuntos raciales, asuntos de clase social. El metal como arte hace eso también. Lo que pasa es que a veces no nos damos ni cuenta o simplemente no estamos al tanto de en qué país se está teniendo qué reflexión o qué discusión. Así que lo que yo trato de hacer con estos documentales es generar esas discusiones. Así que, por ejemplo, estos documentales están todos en YouTube por si acaso quieren buscarlos, ¿ok? Este primer trabajo documental que se hizo hace como 6 años atrás es un trabajo sobre la escena metalera en Puerto Rico, en el Caribe, y además de mostrarte las bandas más importantes de Puerto Rico, etcétera, etcétera, te habla de temas del contexto caribeño, por ejemplo, la situación colonial política de Puerto Rico con Estados Unidos y cómo eso se ve reflejado en el metal. Son ejemplos de cómo traer los temas de la transgresión. Ahí estuvimos un tiempo también en Puerto Rico, pero también estuvimos en Cuba y en República Dominicana. Así que de momento, por ejemplo, uno de los temas interesantes para mí era saber cómo encaja el metal en Cuba durante un gobierno revolucionario donde la idea de, por ejemplo, cantar en inglés era mal visto, los Beatles estaban prohibidos, ¿verdad? ¿Cómo subsiste el metal dentro de la cultura cubana, ¿no? Y eso es una manera de anclar la cultura, las prácticas críticas del metal atadas al contexto caribeño de Cuba, y eso está incorporado en este documental que también está en línea, por si acaso lo quieren ver, está en YouTube. Y el más reciente, que es el de Canciones de Injusticia, es un documental ya enfocado en la región más latinoamericana, salió en YouTube ayer, lo pueden ver, está allí. El documental ha sido muy grata, se ha presentado en muchos festivales de cine internacionalmente y aborda los temas de México, Perú, Chile y Argentina, mirando un poco el contexto sociopolítico, sociocultural de las bandas en esos países, qué es lo que están diciendo esas bandas sobre su contexto, ¿no? Ahora, cuando uno hace este tipo de trabajo, es importante diferenciar, y me parece, los paralelismos entre la discusión del arte de Susana y la discusión dentro de la literatura del desarrollo del mundo del documental me parecen sumamente claros, ¿no? Hay una autora que se llama Laura Niblin, que ella hace una distinción entre el documental y el rockumental. ¿A alguien se le ocurre cuál puede ser esa distinción sin leer definiciones en la pantalla? Cuando yo digo un rockumentary, ¿qué usted está pensando? ¿Qué es lo que usted piensa? Bueno, piensas que lo quiere ver gente que gusta del rock, ¿no? ¿Oga? Hay un elemento que te está diciendo claramente qué es lo que está abordando, ¿no? ¿Alguien aquí en esta sala es lo suficientemente viejo para haberse criado con la serie de Behind the Music en VH1? Los que se ríen saben que están en sus 40. Bienvenidos al club. ¿Se acuerdan de eso? Hay algo de eso, sí. Bueno, pero evidentemente ya usted se confesó, usted tiene más de 40 años.
Yo también, así que bienvenida al club. Yo también. ¿Alguien se acuerda de Behind the Music en VH1? Levante la mano quien se acuerde. Ok, necesito... Fácil. Dele. Resumen. Hablan del origen de la banda. Ajá. ¿Sí? Un elemento que los lleva, que los impulsa a la escena, al estrellato. Ajá. Una parte muy mínima de cómo se mantienen ahí. Ajá. Después viene algo que es ahí donde el pináculo del episodio, que es lo catastrófico. Vamos bien hasta ahora. Ajá. Y después de eso. Sí, viene el declive. Ajá. Acabóse, y al final, así como que una remembranza de lo que están haciendo en la actualidad. Y la reunión de que después de la muerte de la drogadicción del guitarrista o el choque de carro del cantante, a la tragedia que fuera, o sea, inserte la tragedia que usted quiera en este espacio en blanco. Ellos están como que regresando y de momento se acabó Behind the Music y de momento es el mismo episodio para cualquier banda que usted quiera. El episodio de Behind the Music de Boy George es el mismo episodio de Megadeth, es la misma cosa. Esos son los pasos. Salen de la nada, luchan para lograrlo, lo logran, es el éxito. Alguien en la banda se jode por algo, la banda se rompe, se odian, 15 años después regresan y ahora están todos surgiendo nuevamente Behind the Music. Se acabó. Eso es un documental. ¿Por qué? Es un documental porque no tiene otro objetivo que no sea hacernos sentir bien porque nos gustan esas bandas. Lo vimos y de momento, oye, yo sé más de Megadeth ahora que sabía antes. O sé más de, no sé, de la banda que tú quieras. Pero es trivial, es una trivialidad. Alguien me dice, el doctor Nelson Baratia que hace documentales, hay algo en mí que se muere por dentro. Porque lo que te está diciendo, lo que te está aludiendo es que está comparando un trabajo etnográfico, antropológico, y el documental está buscando lo opuesto. El documental está buscando hacernos sentir incómodos por algo que no sabíamos y nos estamos enterando. ¿Okay? Yo les voy a enseñar un poco cómo sucede eso. Y algunas personas han planteado y entender cuál es la función social de ese arte, ¿no? Y el documental está buscando hacer entender ese giro cultural. Algunas personas han llamado eso dentro del mundo del documental holismo, la idea de que tú estás tratando de dar la idea más completa posible dentro del documental. Que no es presentarte una canción, es que tú entiendas el contexto en el cual esa canción emana y qué significa en ese contexto. Si tú logras eso, pienso que estás haciendo algo que es un poco más profundo que un documental, ¿no? Es algo... Y el documental sería ese tipo de arte que estábamos hablando, crítico, que tiene un compromiso y que refleja la realidad social o esa denuncia de la que quiere hacerse eco, ¿no? Pero igual que tú mencionabas ahorita en el arte de la dificultad la dificultad que hay dentro de ese arte que quiere ser transgresivo, ¿no? Hacer este tipo de documental que captura el contexto también es un proceso complejo, porque a veces el contexto no quiere que tú lo captures. Hay gente que no tiene ningún interés en que tú grabes estas cosas, ¿ok? Hay gente que lo que quiere hablar contigo es, estos son mis 3 discos, esta es la mejor canción y estos son los acordes. Eso es lo que quieren hablar dentro del proceso, ¿ok? Yo les voy a mencionar ejemplos de cómo eso se manifiesta. Quiero darle ejemplos específicos de países donde he estado, donde se hace difícil documentar el contexto. Por ejemplo, uno de los choques culturales más grandes que yo he tenido grabando documentales en América Latina fue en Cuba. ¿Okay? Cuando yo voy a Cuba a grabar, yo me monto en un avión para ir a Cuba con una mentalidad de que yo soy un tipo solidario con Cuba. Yo tengo familia cubana, tengo amigos cubanos, así que yo me monto en el avión con todas mis cámaras y todos mis micrófonos, pensando que yo voy a entrar a Cuba y empezar a grabar a mis amistades porque vamos a hacer un documental sobre su escena que no ha sido vista fuera de ese espacio anteriormente. Así que yo me fui a grabar a Pinar del Río. Pinar del Río es la provincia más occidental de Cuba. Y allí estuve como 1 semana y media grabando una banda que se llama Tendencia. En Cuba hay pocos espacios para segregarse, así que los metaleros janguean con los poetas y janguean con los raperos y janguean con los reggaetoneros, todos en las mismas casas culturales, porque hay que sobrevivir juntos. Si no sobrevive juntos, no sobrevive. ¿Okay?
Eso es parte del proceso cultural. Sin embargo, cuando yo llegué a Cuba, una de las primeras cosas que pasó fue en el aeropuerto. Yo oigo que un guardia le pregunta a uno de mis asistentes, que es un estudiante, le pregunta, ¿usted tiene equipo con Wi-Fi? Y yo, cuando escuché la pregunta, mi cuerpo se congeló. Yo dije, todo el equipo tiene Wi-Fi. Y si este estudiante dice que todo el equipo tiene Wi-Fi, todo el equipo va a ser confiscado. Y efectivamente yo brinco en la fila, le digo, discúlpame, ¿qué es lo que tú estás preguntando? Porque no te entendí bien. Dice, no, yo estoy buscando específicamente equipo inalámbrico. Y yo le digo, ¿pero qué equipo inalámbrico estás buscando? Micrófonos inalámbricos. Y esto es un guardia como de 18 años. Estoy buscando micrófonos inalámbricos. Y yo, bueno, pero sí no hay problema, pero ¿por qué tú lo estás buscando? Eso no puede entrar al país. Y a mí me abrieron todas mis maletas de equipo y todos mis micrófonos, absolutamente todos mis micrófonos fueron confiscados. Porque todo lo que tuviera tecnología inalámbrica está asociado a posibilidades de espionaje. O sea, imagínate esa escena de tú estás en este aeropuerto y de momento tú sientes que estás en medio de la Guerra Fría, como se debió haber sentido alguien en la Guerra Fría, de que de momento un micrófono inalámbrico es espionaje, ¿no? Pero nada, me confiscaron los micrófonos, así que yo salgo a grabar por Cuba sin micrófono. Conseguí un micrófono que me prestó un amigo en Cuba y me dijo, tipo, me lo tienes que devolver porque ese es el micrófono de la banda, no hay más. Y no hay dónde comprarlo, así que, y yo todo el documental de la parte de Cuba lo grabé con un micrófono, con ese micrófono. Y si ustedes han visto una GoPro, es una cámara así bien chiquitita, ¿verdad? Así que yo pago la matrícula para subir al monumento de José Martí, saco mi trípode, saco mi GoPro, la prendo y tan pronto pongo la GoPro, sale un guardia. ¿Qué es eso? Y yo, una cámara. Me dice, es que no hay cámaras tan pequeñas. ¿Han visto una cámara así de pequeña? No la han visto. No la han tenido en sus manos, no la han manipulado. Así que hay una sospecha sobre lo que significa una cámara tan pequeña frente a edificios de gobierno. Así que literalmente yo me pongo a debatir con el guardia como que no es una cámara pequeña, es una GoPro. Y yo estoy pensando que la cámara grabe por lo menos 1 minuto de toma. En lo que yo hablo con el guardia y le digo al estudiante, cuando pase 1 minuto cierra la cámara y baja. Y efectivamente termino yo hablando con el guardia y en lo que hablo con el guardia mi estudiante hace las tomas, guarda la cámara y se la lleva. El contexto no quiere ser grabado. Por eso es que en algunos ambientes es más fácil hacer un documental que un documental, porque el contexto simplemente se rehúsa a que tú lo documentes de manera fílmica. ¿Okay? Eso es importante para muchos de los trabajos en el metal, porque usualmente cuando nosotros hablamos de investigación dentro del metal, pensamos en lugares de fácil acceso. Yo voy a donde puedo ir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, yo tengo un amigo puertorriqueño que se llama Edward Banks y les recomiendo que se lean su libro, se llama Heavy Metal África. Edward viaja por países en África, documentando heavy metal. O sea, hay momentos donde Edward ha estado en países de África donde literalmente tú lo lees, donde él teme por su vida, no sabe qué va a pasar. Déjame darle un segundo ejemplo de cómo esto sucede. El ejemplo de Puerto Rico. Y este ejemplo lo digo con mucho dolor porque es de mi casa, ¿verdad? Pero cuando nosotros empezamos a grabar en Puerto Rico e incluimos en el documental de Puerto Rico una reflexión sobre bandas que cantaban sobre el fenómeno colonial, esa relación que tienen los Puerto Ricos con los Estados Unidos, ¿no? Mucha gente odió esa parte de mi documental porque era abiertamente política, era gente hablando sobre la relación política entre los Estados Unidos y Puerto Rico y cómo eso afectaba la música, su manifestación o silencio dentro de la música. ¿Okay? Y mire cómo se manifiesta esto. Mientras ese documental estaba saliendo, este libro se había empezado a promocionar en Amazon. Este libro tenía un capítulo nuestro de Puerto Rico. Todavía no había salido el libro. O sea, déjeme explicarle esto. El libro lo ponen en Amazon. No ha salido. Y antes de que salga el libro, ya tenía un review. Y el review dice, estoy interesado, pero como puertorriqueño, tengo muchas dudas sobre los autores de la sección de Puerto Rico que utilizan esta avenida para expresar su visión política de independencia. O sea, déjeme explicarle esto. Un documental genera que gente le atribuya características a esos grupos de investigación que se manifiestan en otras partes de las redes sin haber leído los trabajos de un libro.
Eso para mí significa que hay gente dentro de los contextos que, a pesar de que sabe que esos son temas importantes para el metal, simplemente no quieren hablarlo. Los temas que nos parecen candentes y que nos parecen controversiales son probablemente los temas que sabemos que hay que abordar con mayor urgencia. O son las canciones, la mejor canción del disco es la canción más controversial, ¿no? A veces. Esos temas a mí me apasionan. Y como documentalista y como arte que hace arte a través del documental, pues esa transgresión está allí, ¿no? Ahora, a veces no tiene que ver con cómo tú haces un documental, tiene que ver con cómo el documental ayuda a los metaleros a pensar de manera diferente. Y al final, yo creo que eso es lo que hemos estado hablando desde el principio, ¿no? Esa reflexión sobre el metal como potencial agente de cambio social. En muchas ocasiones, sentar a metaleros frente a una cámara a dialogar sobre sus escenas genera reflexiones críticas. Y esas reflexiones a veces son muy difíciles, porque tiene que ver con temas de los cuales estamos socializados y socializadas a no hablar. Una de esas cosas me pasó a mí cuando la gente de raza negra como que no existen. Tienen diferentes nombres para ellos, le dicen indios, tienen otros componentes. Tú le preguntas por qué, porque las personas negras son asociadas con Haití. Pues obviamente una isla que comparte frontera con dos países, Haití, una población históricamente negra por su historia de esclavitud e independencia, y su tensión política con República Dominicana, asumir lo negro es asumir lo haitiano, y lo dominicano se identifica como cualquier cosa excepto negro. Si usted tiene duda de lo profundo que es esto en la cultura dominicana, piense, por ejemplo, en Trujillo, un político dictador del país, que era un hombre de raza negra, que literalmente se maquillaba para hacerse ver más blanco, porque la idea era que el dominicano era blanco. Y Trujillo se maquillaba, eso está ampliamente documentado, para parecer como un presidente blanco, a ese nivel. ¿Okay? Así que cuando yo empiezo a hacer investigación sobre la escena dominicana y le pregunto a los dominicanos sobre los asuntos raciales, en la escena se hace difícil. Así que se mezcla la cuestión racial con la cuestión de clase social. Les voy a poner un pedacito del documental donde lo que van a ver es alguien respondiendo a la idea de a la pregunta de cómo se compone la escena dominicana en términos raciales y de educación cultural, ¿ok? Educación formal. Porque vamos a estar claros, o sea, el rock es, para mí, es sinónimo de económico, ¿no? Pero aún se mantenía esa clase dominante económica, ¿no? Inclusive hasta en el color de la piel. Vamos. ¿No? Había más blanquitos que escuchaban metal que morenitos, ¿no? ¿Alguien le llamó la atención algo sobre esa intervención? A mí me fascina la pausa de él. La pausa cuando él va a hablar sobre cuando él está tratando de pensar cómo describir la segunda generación del metal, ¿verdad? Que tiene una generación más diferente. Dice, es diferente porque es diferente a la primera. ¿Y cómo era la primera? Eran de clase alta y blanco, pero es difícil planteárselo, ¿no? Es difícil hablar sobre estos temas. Yo tuve que viajar en 3 ocasiones a República Dominicana para que alguien dijera eso en cámara. Porque en las primeras dos veces que fui a grabar entrevistas, nadie quería hablar conmigo de ese tema. Absolutamente nadie. Así que, en alguna medida, es un asunto también de consistencia, de que este tipo de reflexión fuerza a la comunidad metalera a pensar en cosas de las cuales usualmente no ha pensado. Por ejemplo, nosotros aquí hemos pensado sobre el racismo dentro de la comunidad metalera. ¿Sí o no? ¿Lo suficiente? Eso es un tema importante. Yo no pienso que se ha pensado lo suficiente, ¿ok? Hay muy pocos libros escritos sobre el tema del racismo dentro de la comunidad metalera. Uno de los pocos que existe es el libro de Lena Doss, que es de una mujer afroamericana, una autoetnografía reflexionando sobre su presencia dentro de las escenas metaleras en los Estados Unidos, ¿no? Pero el tema del racismo es vigente en nuestras escenas y es un tema que usualmente nosotros
lo hablamos de manera muy baja o lo hablamos sin denunciarlo, ¿no? Y casi siempre la discusión sobre el racismo en las escenas metaleras termina, bueno, todo el mundo tiene derecho a su opinión, a pesar que la opinión racista está muy jodida, ¿no? Hay muy poca denuncia social dentro de nuestras escenas. Lo mismo pasa con la comunidad LGTB, lo mismo pasa con las mujeres. El tema del hostigamiento sexual a las mujeres dentro de las escenas metaleras es un tema que casi ni ha hablado. O sea, son ejemplos de temas que necesitan ser dialogados, que el formato de documental en alguna medida fuerza la discusión. Ok, quiero darles un ejemplo sobre el asunto del género. Una de las cosas que me pasó a mí cuando empecé a grabar el documental en Puerto Rico fue que yo quería incluir una sección sobre el rol de las mujeres en la escena metalera. ¿Quién se atreve a decir cuál usted piensa fue la reacción inicial de los miembros de la escena cuando yo dije que iba a hacer eso? ¿Ah? Nadie se atreve. Bien fácil. La reacción fue, ¿pero por qué? Pero porque hay que tener una sección sobre las mujeres en el metal. Y yo, bueno, pero ha habido un rol muy protagónico sobre las mujeres en el metal en Puerto Rico. Han sido vistas como la excepción. En alguna medida han sido casi ignoradas en la historia, ¿no? Así que si tú vas a contar la historia de una escena, tú quieres contar la historia de los ignorados dentro de esa escena. Así que yo metí una sección sobre mujeres en el documental sobre Puerto Rico. Con el costo político que pueda haber tenido eso. Pero les quiero poner un pedazo de esa sección para que vean cómo fue y cómo, bueno, lo ven y después lo dialogamos. Aquí vamos. En ella se materializa una reflexión crítica sobre las reglas impuestas en una sociedad que pretende moldear al ciudadano perfecto, socialmente aceptable. Esa aventura crítica se desbordaría a otros temas importantes para la cultura puertorriqueña, específicamente el género. En una sociedad profundamente religiosa y sexista, cómo deben verse, sonar y comportarse las mujeres ante una sociedad machista. El heavy metal ofrecería un medio efectivo para atender estas interrogantes. La escena local aprendió que en muchas ocasiones, más extremo que un hombre, una mujer. Esa canción es un cover de Celia Cruz, metal. De la chica en la escena como músico, pues bueno, es algo que se ha dado, yo creo que más de lo que uno se espera en un género como este, porque en la música en general también somos minorías, no solamente en el rock. No había muchas muchachas, tú sabes, yo creo que no había muchas muchachas en el crowd tampoco, tú sabes, era casi todo hombre. Y cuando llegan estas muchachas y esa corriente de que el metal no tiene auge, no tiene empuje, no tiene apoyo, ahora introduce el facto de que tienes una mujer en tu banda, tú sabes, y eso fue como que un shock. Puerto Rico siempre ha tenido representación en todas las décadas. Han habido bandas de mujeres, completas de mujeres, han habido bandas que están lideradas por mujeres. Okay. Yo tengo que pararlo porque, ¿vieron ese comentario? A mí me fascina la sutileza de la dificultad que tienen los hombres en hablar sobre las mujeres.
La idea de que se le abren las puertas a las mujeres en la escena, las razones, bueno, podemos hablar porque son varias. ¿Pueden ver eso ahí? Hay un elemento sutil de sexualidad sutil debajo de esas aseveraciones, casi inescapable, ¿no? Pero sí, siempre ha habido espacio. El rol de la mujer como tal dentro de lo que sería la escena, en la perspectiva de músico como tal, ha sido, o sea, la concurrencia, la participación es bien poca, no hay muchas, pero las que han habido han sabido mantener su legado como tal. Por ejemplo, Damari, con su voz, porque primero tú la ves y es como que, ok, que va a cantar ella, va a cantar, no sé, power metal o whatever, y empezaba a hacer los growls, los gritos, etcétera, y todo, y era como, wow, que algo que identifica mucho. En ese aspecto, en ese caso en específico, yo diría que se marcó mucho, y da a saber que no necesita, o sea, no hay limitaciones, ¿no? Y que tiene que lidiar con eso, con ser ese factor igual y distinto a la vez en la banda. Obviamente no podemos dejar afuera a Matriarch, que fue posiblemente una de las bandas que más impacto causó aquí por varias razones. Primero porque la música era bastante, no voy a decir original, pero era una música bastante complicada, innovadora por la mentalidad para ver 4 mujeres tocando. O sea, yo quiero decirle que las mujeres no tienen salvación en este mundo, ustedes lo saben, ¿sabes? Que el machismo se mete por cualquier lugar. La idea de que impresionaba, tú sabes, para hacer unas mujeres tocando, pues, ¿sabes? A mí me parece maravillosamente horrible esa aseveración. Les quiero poner un pedazo de la primera mujer baterista. Okay. Primera mujer baterista en una banda de metal en Puerto Rico, estos principios de los 80. Súper extraño. El internet nos traiciona, pero una de las reflexiones que sucede con ella en esta banda es que ella hoy en día es directora de una de las escuelas públicas de música más grandes del país. Entonces, parte de la reflexión que tiene Marisol. Y esa banda, yo me acuerdo, la primera vez que tocamos con ellos, yo me quedé como que, wow, ¿sabes? Pues yo esperaba que no fuera mucho, porque yo decía, yo no sé quién es esta gente, y una muchacha tocando batería, ¿no? Una mujer tocando batería, qué chévere. Esa fue la reacción, sí, fue raro. Y para mí misma, o sea, y fue algo que me hizo quedarme ahí para ver cómo tocaba esa mujer, ¿sabes? Como para mirar hacia los lados y decir, ¿vieron? Piensa el asunto de cambio. Y de hecho, cuando llegaba a los shows, siempre me decían, pase la cantante aquí. ¿Tú no eres cantante? No. Ah, pues eres guitarrista tampoco. Nunca, nadie pegó, yo era la baterista. Nunca, porque no veían el potencial. Yo no sé si era por lo desconocido o lo novedoso, que no podían pensar que una mujer llegara a tocar batería en un espectáculo. Entonces, el haber sido pionera en ese momento, a los 14 años o 15, más o menos, marcó mi vida en que si yo me atrevía a eso, ya yo me atrevía a cualquier cosa en mi vida. Entonces, de ahí, prácticamente eso marcó que todo lo que me he propuesto lo he logrado. Okay.
A mí, yo termino esa sección del documental con Marisol, porque Marisol, además de destruir todos los argumentos idiotas que se dicen antes, que son sutiles pero siguen siendo idiotas, es un elemento del metal como transformación personal, ¿no? La idea de que el metal te permite a ti pensar en otras posibilidades de tu futura labor, de tu desarrollo, de tu papel de género. No sé si se fijaron que Marisol tocaba en un traje con flores. Ella me parecía maravillosa su estética. Yo la vi de niño porque éramos contemporáneos. La pregunta es si el metal puede transformar una visión de mundo de ella, en qué medida puede transformar la visión de mundo de una comunidad y en qué medida puede transformar la visión de un mundo, de un grupo más grande, ¿no? Hay un elemento de la capacidad transformativa del arte que tú mencionabas en tu presentación al inicio, ¿no? Ok. A mí me gustaría añadir una cosa, Nelson. Espérate. Hacer una puntualización, porque aquí estamos viendo, a través del cine documental, cómo el arte es capaz de transformar. Sopatía está utilizando el arte no solamente para transformar de alguna manera el contexto o hacer un tipo de denuncia social en torno a una injusticia, sino para transformar la propia investigación. Y eso hay que hacer una reflexión también sobre eso. Porque todos estos temas, como él comentaba, tratados en un libro académico, en un paper, pues seguramente lo leen por los propios interesados en la disciplina, se quedan en un cajón o eso no tiene trascendencia. Sin embargo, la utilización del arte y su aplicación a la investigación pues puede hacer cosas tan potentes como esta. Súper. Gracias por eso, porque me lo pone en contexto con la parte del arte al inicio. Quiero dar un último ejemplo, antes de que Susana hable del fenómeno del Rock and Metal Encounter como un ejemplo de transformar las universidades. Y quiero dar un ejemplo de México. Siempre que doy un ejemplo del país en donde estoy, corro el peligro de ser sancionado, pero nada, vamos a tratarlo de todas maneras. Una de las entrevistas que yo hice cuando estaba en México fue a la banda Acrania, que de hecho Acrania toca en la noche de hoy. Si tienen la oportunidad de ir a verlo, se lo recomiendo. Y una de las cosas que me encantó de Acrania fue que Acrania me habló mucho sobre lo que aprendían del metal. Y cuando tú escuchas lo que ellos aprenden del metal, no es otra cosa que una transformación de la música, pero a la misma vez una transformación de entender el contexto en donde estamos. Para que vean a Acrania hablando sobre el fenómeno de la transformación social, porque me parece que es una de esas bandas que más claro tiene el poder del metal en transformar ese pensamiento crítico dentro de las escenas. Y aquí vamos. Que todos, ¿no? Hay bandas con las que vas aprendiendo cosas, ¿no? Desde cómo tocar o hasta cómo, no sé, cambiar tu visión de la vida o del planeta o de lo que está pasando, ¿no? Todas las buenas bandas tienen cosas que decir y esas cosas inevitablemente se quedan en tu cabeza y eso te hace crecer como persona, te hace pensar diferente, te hace tener nuevas experiencias o buscar nuevas experiencias. Sí, es un proceso de aprendizaje. A mí por eso me encanta el metal. Acrania es una banda de metal con salsa. Entonces nosotros a partir del death metal empezamos a buscar ritmos y elementos melódicos y armónicos que se integren y que tiendan puentes, ¿no?, con la salsa. Acrania yo siempre lo describo como Latin metal, pensando en que si existe el género de Latin jazz, ¿por qué no puede existir el Latin metal, ¿no? Por la combinación que hacemos fusionando pues ritmos latinos, afrocubanos, salsa, merengue, guaguancó, cha-cha-cha, etcétera, con death thrash y además pues, son unas armonías más
del jazz también, entonces por eso es que lo llamo yo Latin Metal y así es como se lo describo a la gente. Creo que es la manera más fácil de que entiendan qué es lo que tocamos. Pues siempre va a existir gente que diga que una cosa no se puede hacer con otra, pero podemos hacer muchas cosas que en primera en lo que creamos, en el que seamos honestos, y yo siento que en realidad la música la podemos combinar de miles y miles y miles de maneras posibles y que sí funcionen. Pues yo soy muy fan de la salsa, ¿no? del jazz latino en general, así cosas de Michel Camilo, de la Fania All Stars, Rubén Blades. Entonces crecí escuchando todo eso, pues, no crecí escuchando, no sé, cosas que escucharía alguien en Suecia o en, no sé, en Noruega, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a estar tocando cosas que no son como íntegras de mí? No somos una banda que ya esté tratando de tomar lo que otras bandas ya han hecho, ¿no? O sea, no somos una banda de death típico en donde dices, ok, ya tengo una estructura de los riffs, una estructura de las rolas, ¿no? Sino que de repente empezamos a crear un poco desde cero. Yo nací aquí, esta es mi tierra y esta es mi forma de hacer la música y esta es mi forma de demostrar que nuestra cultura es bastante extensa. Yo siento o me gusta pensar que con esta combinación estamos diciendo musicalmente un discurso, pues sí, de inclusión y de tolerancia, ¿no? Que creo que eso es, por lo menos para mí es importante, porque sí creo que así es el lugar en donde vivimos, ¿no? O sea, nuestro país o incluso Latinoamérica está conformado por varias culturas, por varias razas, por varias formas de ver el mundo, y todas ellas sí pueden tender un lazo entre ellas y sí puede haber esa inclusión, ¿no? Entonces en la música de repente dices, pues un doble bombo con una trompeta no debería de ir, y de repente va, y nosotros demostramos que puede ir, y con eso estamos dando este otro discurso no lírico, mandando, bueno, a mí me gusta creer que estamos mandando ese mensaje de que ese otro mundo es posible y no tenemos que estar encuadrándonos en el mundo que ya nos dijeron, ¿no? Pues el metal es violento, pero para tratar de proyectar todas esas sensaciones, ¿no? People of the Blaze es el primer sencillo que sacamos del último disco que se llama Fearless. Y esa canción habla un poco de la estructura social que tenemos en México, ¿no? Tenemos como unas costumbres muy arraigadas desde la conquista española. Y entonces, pues esa canción habla como de eso, de la estructura piramidal que existe en la sociedad mexicana. Los mexicanos nos hacemos menos si hay alguien de algún otro lugar, etcétera, ¿no? Yo creo que agarramos la letra, agarramos una idea, un cuestionamiento, no predicamos tanto, bueno, procuro que no sea eso, ¿no? No es como decir esto está bien, esto está mal, haz esto. Que logramos sembrar esa semilla de reflexión en la gente, ¿no? Voy a parar ahí, lo pueden terminar de verlo en internet. ¿Qué le parecieron los mexicanos? Profundo, ¿no? Cuando dijeron estructura piramidal, ¿a alguien se le ocurrió de dónde sacaron eso? Eso sale de Octavio Paz, del ensayo de la pirámide, del libro de Postdata. O sea, estos músicos están reflexionando sobre su contexto al nivel que están tomando, y era lo que Susana hablaba al principio, la literatura local, transformándola en música y dándote un mensaje, ¿no? Y el mensaje tiene un mensaje crítico sobre quiénes son ellos, la estructura
de opresión dentro de su país, cómo se ata el fenómeno histórico al fenómeno colonial. Es una reflexión muy crítica, muy profunda, ¿no? Y en esa medida, fíjate que ellos hacen un balance muy interesante entre decir, sí hay un mensaje, no queremos que sea como muy ellos en inglés yo puse preachy, pero como que no sea muy exacto, que no sea como demasiado didáctico, como que te sientes que estás yendo a la escuela, pero estás yendo a la escuela. Estás escuchando lo que Octavio Paz quería decir en su ensayo a través de esta banda de metal, ¿verdad? Y lo que mencionaba de arraigo en Argentina es lo mismo, estás escuchando a los filósofos argentinos a través de arraigo, ¿no? La incorporación de la identidad también, del artista, cómo incorpora la sonoridad de su contexto, ¿no? Todo eso está ahí. Todo eso es dificilísimo de captar en un documental porque la gente está más interesada en saber cuáles son los discos de Acrania a saber qué es lo que está pensando Acrania, ¿no? Así que mi expectativa es que nosotros, que compartimos estos espacios, sepamos hacer las preguntas correctas. Las preguntas correctas tienen que ver con entender cuál es el mensaje y cómo ese mensaje es transformador. No tiene que ver solamente con cuáles son los mejores discos y cuáles son las mejores canciones. Creo que me parece que eso es una trivialidad del asunto. Así que mi intervención lo que quería era, en alguna medida, remontarme en la invitación que hace Susana a ver el metal como arte, y si el arte es transformador y transgresivo, pues el metal entonces es transgresivo de su contexto. Y pensar en cómo he utilizado el cine documental para transgredir temas dentro del metal, ya sea el elemento del género, ya sea el elemento de la raza, ya sea el elemento histórico-colonial del país, y los retos que implica hacer eso en formato documental. Sin embargo, el mensaje que quiero que se lleven sobre estos retos es que son posibles. Se puede hacer investigación de este tipo. Y si se puede hacer investigación de este tipo es porque hay músicos dentro del metal haciendo ese tipo de intervención de crítica social. Que quiere decir que hay músicos dentro del metal que ya están de acuerdo con la idea de que su música es más que entretenimiento. En alguna medida es una invitación a transformar el contexto, a transformarse ellos como músicos, a transformar su banda, a transformar su escena, y en algunos lugares a que esa transformación de esas escenas impacte en temas fuera de ellas, ¿no? Y alguien va a decir, Nelson, tú estás loco. Y yo le voy a decir, lo mismo le dijeron a la Nueva Canción en Chile. Y hizo cosas maravillosas por diseminar temas críticos sobre lo que pasaba en nuestra región. Así que nos podrán decir locos sobre pensar que el metal pudiera... Quiero regresar ahora a Susana porque me parece que es importante terminar con ejemplos específicos de transformación. Yo le he dado cosas que yo tengo la esperanza que sean esfuerzos de transformación. Ojalá se conviertan en esfuerzos de transformación. Pero lo que hace Susana con la universidad y el metal en Jaén es un esfuerzo concreto y específico de transformar una institución, que no lo digo por la institución de Jaén, lo digo por la academia en general, tienden a ser sumamente conservadoras, ¿no? Algo así como que en ese sentido Susana y Alfredo comparten esa idea de estar dentro de la universidad, pero a la misma vez y de manera secreta querer derrocarla. O algo así. Así que, Susana, háblanos un poco de la universidad y del encuentro. Y yo creo que me tomé tu agua. Bueno, ya hemos visto un poco, con esta reflexión que hacemos sobre el arte, ya hemos visto un poco el basamento ideológico en el que se basa el proyecto Encounter. Y eso va a determinar que sea diferente a lo que convencionalmente se viene desarrollando como conferencia académica. Es un híbrido y ahora lo iremos descubriendo, pero yo quiero hacer otra puntualización antes sobre la universidad y en concreto el tipo de gestión cultural que se hace desde la universidad, porque el proyecto Encounter es un proyecto sociocultural que se mete a través de convocatorias de proyectos socioculturales que hoy saca la universidad y a las que puede optar toda la comunidad universitaria. Y a través de ahí yo introduzco mi propuesta del Encounter, ¿no? Llevo trabajando en ello desde hace 7 años. La gestión cultural que se suele hacer desde la universidad, en primer lugar, es multidisciplinar porque la gente que nos dedicamos a la gestión cultural
venimos de disciplinas muy diferentes, no está profesionalizada. ¿Esto qué implica? Pues que a veces se pierde la noción de que el gestor cultural debe tener muy presente un compromiso social. Entonces, programamos cultura o programamos arte sin tener en cuenta para quién estamos programando ese arte o esas actividades culturales. No se tiene en cuenta al público, no se le implica. Y esto es muy importante porque determina cómo el Encounter intenta integrar a toda la comunidad metalera en la misma creación del proyecto. Pues bueno, os pongo un ejemplo. La semana pasada se programaban cosas como recital de textos religiosos con el acompañamiento de la orquesta y coro de la Universidad de Jaén. ¿Qué estamos programando y para quién lo estamos programando? Eso nos lleva directamente a qué tipo de rol el gestor cultural realiza. Si es agente o es agencia. Cuando somos agente como gestores culturales, estamos al servicio de la institución. Cuando somos agencia, ejercemos o pretendemos ejercer una incidencia en nuestro entorno y para eso es imprescindible que tengamos en cuenta al público, a la comunidad, al grupo social al que queremos dirigir nuestra programación cultural. Y bueno, generalmente pensemos por qué se programa cierto tipo de arte y para quién se programa y si esa utilización del arte no es aquello que pensábamos antes de cómo la burguesía se apropió del arte y la utilizaba para el control de ciertas clases sociales. Ahora vemos aquí cómo el arte en la actualidad se está utilizando exactamente igual. En el caso de la institución universitaria, al servicio de una ideología concreta y bueno, pues del color que toque, ¿no? en el gobierno. Por lo tanto, tengamos clara la diferencia entre programar cultura y dinamizar. Dinamizar busca una incidencia, una transformación real en el contexto al que se dirige de alguna manera. Extrapolable igualmente a la educación y a la investigación. Extrapolable totalmente igual. ¿Qué tipo de educación tenemos hoy día? Pues tenemos la educación, el mismo sistema educativo que se planeó, que se diseñó en el siglo XIX, que se centra en los contenidos. Una educación magistocéntrica en la que no se cuestiona para nada la autoridad. Por favor, a mí me gustaría hacer una cosa, por favor, si me ayudáis un momento, si sois tan amables, ¿nos podemos levantar un momento? ¿Podemos levantar los brazos un momento? Bueno, ya podemos sentarnos. Una educación totalmente transmisiva en la que no se cuestiona la autoridad del que está aquí por parte del que está allí. Quiero que sepan que yo no sabía que esto iba a pasar. Pero me parece... Nos damos cuenta de esto, no reflexionamos sobre eso. Para nada. Y a mí me parece tremendamente importante. En la investigación pasa exactamente igual. Susana, ¿te puedo hacer una pregunta sobre eso? Sí. Estoy pensando en estos espacios que son mitad metal, mitad academia. Son como mitad conservador, mitad transgresor. Porque a mí me sorprendió que todo el mundo se paró. Claro, es que no cuestionamos absolutamente nada. Y yo estoy seguro que alguien tiene que haber pensado, ¿para qué me voy a parar y para qué voy a alzar las manos? Pero de todas maneras se paró y alzó las manos. Claro, nos cuestionamos internamente. Quizás que lo que nos están transmitiendo es absurdo, porque esto ha sido absurdo. Pero está tan instalada eso desde la educación, desde la escuela, está tan instalada la obediencia
que no cuestionamos absolutamente nada. Pero bueno, no me quiero entretener mucho aquí, porque voy a entrar al encounter, si os parece, que quiero explicarlo bien. Os recomiendo que veáis vídeos como este de Robinson, Cambiando paradigmas en la educación, o el de Eisner, que es también muy bueno, que nos invita a pensar qué enseñan las artes y cómo la incorporación de las técnicas artísticas, cómo la incorporación de las técnicas artísticas al sistema educativo o a la investigación transforman por completo y enriquecen muchísimo la investigación y generan una manera de pensar nueva, que es aquello que el arte, este contemporáneo, este arte crítico del que estamos hablando, pretende una manera diferente de pensar. Bueno, yo os voy a hablar de un proyecto sociocultural dentro de un contexto concreto. Nos vamos a situar en Jaén, que es una ciudad pequeñita en el sur de España, en la región de Andalucía, y que es una ciudad y una provincia completamente deprimida. Y es una paradoja. Os voy a explicar por qué. Os voy a poner un vídeo, voy a quitar el sonido para que veáis la belleza de la tierra de la que vengo. Sin embargo, tiene una riqueza, una tierra con una riqueza enorme. Tiene 3 parques naturales, uno de ellos es el mayor parque de más extensión en España. Una riqueza cultural enorme y bueno, Jaén tiene más de 200 fortificaciones, lo que significa entre atalayas, castillos, fortalezas. Eso es la concentración mayor en Europa de este tipo de fortalezas. Cosas como, siendo el mayor productor de aceite de oliva del mundo, toda la riqueza se va fuera, porque nuestra industria es pequeña y tecnológicamente deficitaria. Entonces, las envasadoras de aceite de oliva están en otras zonas de España. Pertenecemos a lo que se llama la España vaciada. Por un déficit de inversión pública, allí no hay nada, no hay oportunidades para la gente, para los jóvenes. Con lo cual, pues se obliga a un éxodo hacia las zonas donde hay empleo. Nuestros jóvenes se van hacia Madrid, hacia Barcelona, Sevilla, ciudades grandes, con lo cual la periferia en España cuenta con pueblos que tienen 10 habitantes, por ejemplo. Entonces, en este contexto, vamos a ver un proyecto que intenta, a través del arte, trabajar con un colectivo en concreto, que es el colectivo Metal, que es el que a mí me interesa y del que soy parte. Quiero decir que yo soy parte de la universidad, soy miembro de la comunidad universitaria, pero yo soy miembro de la escena desde hace muchísimos años. Lo vamos a pasar, me da pena, porque quiero que veáis cómo es mi tierra, estáis todos invitados al próximo encounter, ¿eh? Pero bueno, lo pasamos, porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las características que tenemos en la escena. Ya hemos visto un poco el contexto socioeconómico en el que nos movemos. Quiero también resaltar el contexto sociocultural, no solamente de España, no solamente de Jaén, sino de España. Tenemos la llamada ley Mordaza, totalmente coercitiva con la expresión artística. Tenemos a raperos encarcelados por injurias a la corona. Tenemos pruebas de nivel a los músicos callejeros para poder tocar en la calle. Y tenemos un decreto ley, por el que civilinamente se impide la música en directo. ¿Cómo se hace esto? Exigiendo a los locales y las salas de conciertos unos requerimientos de acústica y bueno, técnicos tan duros que el pequeño empresario, dueño de esa sala de conciertos o del espacio, no puede. Con lo cual tenemos cancelaciones de conciertos,
Tenemos prohibiciones, la policía se presenta en mitad del concierto y se viene todo abajo. Esa es la situación cultural que se vive en Jaén. Durante un montón de años, el único emplazamiento, el único espacio de expresión artística de la comunidad metal de Jaén ha sido el Encounter. O sea que es una situación dura. En cuanto a las características de la escena, Jaén tiene aproximadamente toda la provincia. Tiene aproximadamente, muy chiquitito, tiene unos 300.000 habitantes. Bueno, pues tenemos más de 60 bandas. Asociacionismo también tenemos, pero claro, los esfuerzos están disgregados. Tenemos unas 12 o 13 asociaciones de metal. Lo que a mí me parece, en un contexto de una ciudad tan pequeña, absurdo, porque cuando se unen esfuerzos se consiguen mucho mejores resultados, pero eso es lo que hay. Una comunidad totalmente disgregada, no hay unión. Es más, ellos piensan que no hay escena. Ese es el pensamiento general de la escena local en Jaén. Y hay una diferencia entre capital y provincia importante. Jaén, que es la capital, se llama igual que la provincia. Pero bueno, la provincia se compone de un montón de pequeñas localidades donde esta ley que os estoy comentando de espectáculos públicos se implementa de forma diferente, de forma más suavizada, dependiendo del color del signo político que esté gobernando. Cuando en la izquierda es más permisiva y en la capital, que ha estado todo este tiempo gobernando la derecha, se ha implementado de una forma muy dura. Por eso os decía que la única oportunidad de expresión artística que han tenido las bandas de Jaén ha sido el Encounter durante mucho tiempo. ¿Fortalezas y debilidades de la escena? Bueno, pues fortalezas tienen muchas porque las bandas son muy buenas, son gente con experiencia, tienen medios técnicos, pero las debilidades rompen y fracturan totalmente pues cualquier posibilidad del esfuerzo común, precisamente porque ellos tienen un sentimiento de no colectividad. Y eso es una de las cosas importantes que va a trabajar. Me gusta llamarla lúdica, porque es un espacio para compartir y divertirnos, pero en realidad eso es una jornada diseñada pues, para un encuentro sociocultural. Estas son algunas de las bandas que tenemos en Jaén. Yo tengo aquí, en el estudio han participado más de unas 60 bandas, pero son muchas más. Yo quiero que veáis el contraste tan grande entre capital y provincia, por ejemplo, en los ratios de tocadas en directo de las bandas. Dirty Dogs y... ¿dónde están los otros? A ver si los veo. Perdonadme. Bueno, Dirty Dogs tienen un ratio de tocada de haber tocado 15 veces en la provincia y 0 en la capital. Pues así, esos son los porcentajes. 16 veces en la provincia, 0 en la capital, 9 veces en la provincia, 2 en la capital. Y las 2 que se tocaban en la capital se cancelan o llega la policía a la mitad del concierto y lo chafa, ¿no? Estas son algunas de las bandas. Luego, al final, si tenemos tiempo, pues escuchamos alguna, pero bueno, aquí os habéis llevado los CDs, que los podéis escuchar tranquilamente, cada uno en casa. Yo los adoro a todos, pero soy muy crítica con ellos también. Porque muchas de las cosas que faltan se podrían conseguir con unión. Quiero que veáis lo que para mí es una guitarra de uno de los guitarristas de El Oso Blanco. Es un tipo con una trayectoria brutal, ha estado en 1000 bandas. Esta guitarra, la ha hecho él con trocitos
sobrantes de otras guitarras. Y para mí es el símbolo de la escena de Jaén, totalmente fracturada, no está hecha de una pieza. O sea, para mí yo se la he pedido que la ceda al Encounter para tenerla como símbolo de la escena. Estos son la manera en la que promocionan los conciertos, pues a través de Facebook, de WhatsApp, pero como veis, muy cutre. Y, por ejemplo, esto es una de las escenas de ellos tocando en el campo de alguien. Es la única manera de expresión artística que encuentran. ¿Esto de aquí, Nelson, podemos quitarlo? Bueno, vamos a entrar al proyecto concreto. Como ya os digo, yo participo de las convocatorias de la universidad. La universidad saca anualmente unas convocatorias de proyecto cultural y yo he ido navegando las convocatorias para poder hacer realidad el Encounter año tras año. Las bases del Encounter, como ya os podéis ir imaginando, pues son propuestas de la comunidad, porque yo soy comunidad metal. Y eso es importante cuando se trata de un proyecto sociocultural, que la propuesta parta de la comunidad, no parta de la institución. Acordaros de eso que estábamos viendo, agente o agencia en la gestión cultural. Porque cuando organiza la institución, organiza diferente. Organiza para el académico, no organiza para la escena. Cuando organizamos desde la institución una jornada académica sobre metal, lo hacemos para los académicos, no para la comunidad metal. Participación, que es una de sus bases, hibridación de actividades académicas y socioculturales, porque, claro, también el Encounter tiene la finalidad de poner el metal ahí en la academia como arte, al nivel de otras disciplinas. Y eso es importante, que sea considerado un arte con todas las letras. La temporalidad, como ya sabéis, ahora iremos viendo las diferentes convocatorias. Ha habido años que ha habido tan poco presupuesto que, bueno, que no se ha podido realizar. Gratuidad imprescindible. Normalmente organizamos conferencias de metal en las que hay que pagar para venir. De acuerdo que son esfuerzos que se organizan que se hacen desde la universidad, pero gratuidad me parece fundamental, tanto en las actividades académicas como en esa parte lúdica, ¿no?, sociocultural, Las herramientas transversales, he utilizado muchas herramientas transversales para la potenciación de la cohesión de la comunidad, como han sido las radios, al margen del Encounter. El Encounter se organiza una vez al año y se divide en dos partes: jornada académica y jornada sociocultural. Durante el resto del año se organizan actividades transversales, conciertos, presentaciones, fiestas y la radio. La radio ha sido una herramienta potentísima. Y ese rol de agencia que yo os decía, desde el diseño de la programación que se realiza cada año, hay una intención de incidir y de transformar. Vamos a ir viendo los retos y desafíos, si os parece, con el histórico del Encounter, y así os voy explicando, se hace más ameno. Estas fueron las primeras jornadas que se realizaron, pues allá por 2012. La convocatoria entró en 2011 y se desarrollaron en 2012. Tuvimos, no sé si conocéis a Salvador Domínguez. ¿Lo conoce alguien? ¿No? ¿De Banzai? ¿De Tarzan? ¿No le suena a nadie? Bueno, pues es bastante potente allí en España. Estuvieron personalidades. Mira, aquí tenemos a Fernando Galicia Poblet, que ha hecho un estudio impresionante sobre el heavy metal en España. Además, él fue
el pionero, el que hizo por primera vez unas conferencias de heavy metal en España. Ese año lo tuvimos como invitados. ¿A Salva Rubio lo conoce alguien? Es el autor de Metal Extremo. ¿Sí? ¿Te suena? Bueno, pues Salva Rubio dio su primera conferencia en el Encounter. Su primera conferencia. Hemos visto la parte académica y esta sería la jornada lúdica. Bien, en la que se organiza un concierto, se organizan masterclass con Salvador Domínguez y bueno, para mí de aquella ocasión esto es lo más importante. Los músicos de Jaén tuvieron la oportunidad de tocar con Salvador Domínguez. Allí hubo gente llorando por eso. En esta ocasión, en esta primera jornada, participó la asociación Metal, Jaén Metal, en el diseño, y aquello fue un reto importante porque se produjo un choque tremendo entre comunidad universitaria y comunidad metal, ¿no? Fue la primera vez que yo hice la interacción, el intento de mezclar a las dos comunidades. Y aquello fue increíble porque la comunidad metal, cuando entra al espacio académico, no se siente cómoda porque la formalidad, el protocolo, la rigidez, como que no conseguimos ser nosotros mismos. Necesitamos un poco más de libertad, ¿no? Y la academia como que es muy formal, hay que comportarse, no hay que toser, hay que estar sentaditos en la silla, no cuestionar nada, ¿vale? ¿Qué le pasa a la academia cuando entra el metal? Que se muere de pánico. Se muere de pánico. Ese año yo recuerdo que la vicerrectora, Susana, por favor, que no pase nada en el concierto. O sea, estaban cagadísimos. Susana, a ver si va a pasar algo. Por Dios, Susana, que no beban. Yo decía, pero que no beban, ¿y cómo hago yo eso? Que no beban, Susana, a ver qué va a pasar. La imagen de la universidad, por Dios. Bueno, pues ese año sucedió una cosa tremenda porque el concierto se desarrolla como en un anfiteatro que tenemos a la entrada de la universidad, que, pues bueno, es así inclinado y tiene escaleritas hasta que baja. Ya, a ver si luego podemos ver una imagen, pero bueno, vemos ahí donde están tocando los chicos, ese sería el escenario y luego es como una gradería hasta arriba, ¿no? Pues vino, los pocos profesores que vinieron al concierto, una maestra se cayó por la escalera y se abrió la cabeza. Y aquello fue como, Dios mío, se me va a parar el corazón, no puedo creer que se me haya matado una maestra. Pero bueno, no pasó nada, la mujer, la verdad es que lo pasó muy bien. Y cosas que pasan. Segunda jornada del Encounter. Aquí, vamos a ver, aquí seguí participando de la comunidad en el diseño, pero ya de manera más suave, porque la primera jornada fue tan difícil, de verdad, el diseño de la programación, que yo preferí, bueno, voy a intentar asentar esto en la universidad y luego, ya como pueda, volver a introducir a la comunidad al completo en el diseño, en todo el proceso, ¿no? Tuvimos masterclass de canto, de guitarra. Toda esta gente es comunidad metal, escena metal. Participaban de la radio y allí, pues, todo el mundo arrimaba el hombro en el Encounter, aportando esfuerzo, trabajo, materiales, instrumentos, las bandas tocando gratis. O sea, increíble, de verdad. O sea, una manera de cómo se puede movilizar a la comunidad y a la escena y a la misma vez hacer piña, aumentar ese sentimiento grupal. Aquí decidí, porque como
tomé la decisión de apartar un poco a la escena local del diseño, a esa asociación Jaén Metal con la que estaba participando. Decidí integrarla de otra manera y a la vez hacer un ejercicio de potenciación. ¿Cómo lo pensé en ese momento? Pues pensé llamarlos para que ellos dieran las charlas. Diseñé una programación de charlas sobre estilos y busqué a gente competente que eran realmente expertos en thrash metal, en doom metal, en black metal, y les encargaba las charlas a ellos. Decía, prepara una charla de black metal, y ellos venían, además ya no solamente de Jaén, sino de toda España, ¿no? Preparaban su charla y la daban. Y era una manera de integrar a la comunidad y a la misma vez potenciar, potenciar al individuo, claro, que es también a lo que se van a dedicar las actividades transversales como la radio, y que va a suponer también un elemento muy importante que va a conseguir el Encounter, ya lo veremos en los resultados. Bueno, pues igual, este año, esto es lo que yo destaco de este año. Tenemos una librería en el campus que, por supuesto, no tenía ningún libro de metal. Bueno, pues ese año, cuando yo entré a la librería y vi toda una estantería llena de libros de metal y de rock, o sea, casi lloro de verdad. Aquello fue serio. Este año, además, tocaron bandas, esa que veíamos ahí, una banda de hardcore, que bueno, cuando a la jornada lúdica también vienen la gente de la universidad. Y, pues bueno, muchas veces no entiende el arte que ahí se está desarrollando. Pero ya con que lo hagan y lo integren en su espacio es un paso muy importante. Un paso muy importante porque se está reconociendo como arte. Eso es muy, muy importante. Y como os digo, este año tocó una banda de hardcore que se llama Muerte por 1000 cortes, que aquello fue brutal. Estas son algunas de las actividades transversales que yo os comento. Claro, cuando uno proyecta este tipo de actividades, nos dice, estos son actividades transversales para la potenciación de la comunidad. Esto no se explica así. Por lo tanto, la misma comunidad a veces no sabe ni lo que estamos haciendo. Simplemente ve, hay una fiesta, hay una presentación de un libro, hay, un programa de radio, ¿vale? Pero a veces no hay conciencia de lo que está haciendo esto realmente. Pues estos son algunos de los conciertos que se han organizado en espacios de fuera de la universidad. Esto porque, a ver si podemos verlo, porque a mí me interesaba que viniera toda la comunidad metal, o sea, en mayor medida, ¿no? Y como ya os digo, ese entrar al espacio académico les costaba un poco. Entonces decidí sacarlo afuera, a las salas. Organicé debates de radio en sala, presentaciones de libros, en fin. Susana, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cuántos encounters han sucedido ya? 4, me parece. 5, pero uno no lo cuento. Uno no lo cuento, porque solo hubo concierto y no hubo presupuesto para la jornada académica. Entonces, ese no lo contamos, ese lo metemos como concierto y ya. ¿Tú sientes que la universidad ha cambiado a través de este curso de esos 4? Claro. ¿Y cómo ha cambiado? Ahora lo vamos a ver. Ahora vamos a ver cómo ha cambiado. Ha producido transformación real esto. Incidencia real, tanto de potenciación de las personas que participaban de ella. Y bueno, aparte, no solamente de potenciación de los individuos, de capacitación, mejora de la expresión, cada uno tenía su propia sección, aunque yo dirigía el programa, cada persona tenía su propia sección y tenía
autonomía absoluta en la dirección de su sección. Elegía los contenidos, elegía cómo eran expuestos, elegía las bandas que allí se presentaban. Eso, vamos a recordar la reflexión que hacíamos. ¿Cómo programamos? ¿Cómo programamos? Al servicio de la institución. ¿Cómo dirigimos un programa de radio? Pues viene a ser todo lo mismo, si es que podemos aplicarlo a todo. Hasta tal punto que yo era completamente prescindible. Completamente prescindible. El programa salía sin mí. En muchísimas ocasiones. Hoy no puedo ir, no te preocupes. Lo sacamos para adelante. Porque no me necesitaban. Y esa era la idea, esa era la finalidad. Esta fue otra jornada, la tercera. En esta, en la que, el presupuesto fue tan escaso por parte de la universidad que esta ha sido la única vez que hemos cobrado, porque decidimos que tenía que haber concierto, que tenía que haber jornada lúdica, y el concierto se organizó en una sala exterior. Y bueno, no era posible si no cobrábamos la entrada. Era una entrada muy bajita, pero si no, no había manera de pagarle a las bandas que venían de fuera. Y esta ha sido la última, que hemos tenido allí a Alfredo, a Nelson, a Rafael Pérez Taylor, a Francisco Gatica, y bueno, ha sido una experiencia memorable, memorable. Fijaros lo que os decía de la potenciación de las personas. Este chico, que es un fotógrafo buenísimo de Jaén, hace su primera exposición de su obra, fotografía de conciertos, en un encounter. O sea, que ofrece posibilidades reales a la comunidad. Bueno, y la jornada lúdica, que es siempre lo mejor, ¿verdad? Eso es siempre lo mejor. Con una paella, a la par que los conciertos. Y bueno. Que la paella fue gratis para la audiencia. Así que alimenten a la audiencia también. Es importante que sea gratuito, porque así fomenta la participación y ellos tienen, la comunidad metal, tiene al final, como veremos, le dan muchísima relevancia. Detalle a detalle lo va haciendo, lo va transformando pues en algo diferente, ¿no? Cuando alguien viene invitado al encounter, no se le dice esto es un proyecto sociocultural que intenta la cohesión de la comunidad, no. Ven a dar una charla, una jornada académica, sí. Es diferente. ¿Por qué es diferente? Es diferente por esto, por el trasfondo que tiene. Es que no es una conferencia académica. Es un proyecto sociocultural que intenta, a través del arte, a través del metal, una incidencia, una transformación social. Por eso es diferente. Bueno, pues fijaros ahora las apreciaciones y los resultados que la comunidad académica y la propia comunidad metal percibe que aporta el encounter, ¿no? Pues cosas tan importantes por parte de la comunidad académica como que ofrece un espacio de encuentro acercando la universidad a la ciudadanía. Contribuye a una imagen inclusiva y moderna de la institución. Trae conocimiento al seno de la academia de una faceta cultural y social. Abre una brecha rompiendo ciertas barreras del elitismo cultural. Esas son percepciones que la propia comunidad académica tiene después de todas las ediciones del Encounter que hemos tenido. Pero las de la comunidad metal son brutales. Aporta conocimiento, ofrece una buena imagen de la comunidad metalera a la sociedad. ¿Por qué? Por el poder transformador que tiene la universidad. La universidad, tenemos que ser conscientes de que todo lo que acoge en su seno lo legitima socialmente, porque es una institución de relevancia, es el templo del saber. Y la sociedad considera que todo lo que hay en la universidad es de valor. Y cuando la universidad acoge al metal, el metal inmediatamente es un arte equiparable al teatro o a otro tipo de música. Por ejemplo, más percepciones, ¿no?
Ofrece una alternativa real a la expresión cultural de la escena, que ya sabemos por qué, si no tenían oportunidad de tocar en otro sitio, ¿no? Influye una actitud positiva del colectivo hacia la universidad. Rompe prejuicios, otorga valor cultural a la comunidad y su expresión artística ante la sociedad. Bien, fomenta la cultura rock y metal en la ciudad. O sea, cosas muy relevantes que percibe la comunidad metal también. Bajo mi punto de vista, factores potenciadores del desarrollo y fortalecimiento de la escena, esta escena que tenemos totalmente fracturada y que se genera a partir de esa interacción entre comunidad universitaria y comunidad metal, pues que amplía las redes de contactos de mi escena, de mi pequeña escena fracturada. Porque cuando viene Marcela Bobbio y se fija en la banda que está tocando, en Bonson Minerva, es una oportunidad para Bonson Minerva. Cuando viene Alfredo y se lleva un CD de Moonloop y lo pincha en la radio de la UNAM, es una oportunidad para mis bandas. Cuando yo vengo aquí por el Encounter, a hablar del Encounter, y pues igual a alguien le gusta alguna banda de las que escucha, es una oportunidad para mi escena. O sea que ofrece y amplía las redes de contacto que son tan importantes. Porque sí que tenemos, ahora con las redes sociales, podemos contactar con todo el mundo, pero no es igual. Nunca es igual. Un cara a cara produce otro tipo de interacción. Porque ya te llevas el CD de esa banda, de esa persona con la que has estado departiendo todo el día, comiéndote la paella, viendo un concierto, y ya dices, joder, voy a pinchar esta banda en la radio. Produce otro tipo de interacción. Y esto, para mí, es pues lo más relevante, ¿no? Las transformaciones, ¿qué tipo de transformación percibe las dos comunidades, la comunidad académica y la comunidad metal, que han sucedido a partir del encounter, de la interacción de ambos grupos sociales, ¿no? De ambos grupos, de ambos colectivos. Aumento de la conciencia de grupo, muy importante cuando tengo una escena totalmente fracturada. Mejora el autoconcepto y refuerza la identidad individual y en relación al grupo. ¿Por qué? Porque si la universidad me está legitimando como arte, como algo importante, como algo relevante, y yo soy metalero, me siento orgulloso de ser metalero. Eso es de cajón, eso es impepinable, es así, pasa inmediatamente. Cambio en los modos de intercambio habituales, y esto es lo que os comentaba antes. Es puro y sin mercantilismo. Ha cambiado la imagen que la academia tiene del colectivo. Totalmente. La academia tiene una imagen diferente del colectivo completamente. Ahora, en esta última edición, no dicen, Susana, cuidado, a ver si va a pasar algo. A ver, no. En esta última edición, como había unos problemas presupuestarios, que ese es uno de los problemas que siempre hay, yo dije, mira, vamos a hacer la jornada académica y el concierto no. Y yo pensando en llevarlo fuera, como había hecho con la edición anterior, montarlo en sala. Y fue la universidad la que quiso que hubiese concierto, se empeñó ella. Dijo, no, tiene que haber concierto. Tiene que haber concierto y tiene que ser aquí. Hasta ese punto ha cambiado la visión del colectivo, de la academia, ¿no? Y ha transformado por completo pues, la programación cultural universitaria y los modos de hacer y de programar. Ya os comentaba antes lo que se programaba la semana pasada. Recitados de textos bíblicos con orquesta y coro. O sea, ha transformado eso por completo, la manera de hacer cultura, de hacer gestión cultural y la manera de programar arte. Así es que, bueno, pues eso es el encounter y eso es lo que, en eso está, en ese esfuerzo, ¿no? Los retos futuros, pues son muchos. Uno de ellos es la estrategia Empowerment, que eso ya supone incorporar totalmente al colectivo metalero
en la base estratégica y de diseño del Encounter. Eso quiere decir que yo dejo de programar y programan ellos. Eso es lo que hemos visto con la radio, para que yo deje de ser necesaria. Utilizarlo ya como una herramienta que es de la comunidad. Y bueno, soporte Atalaya y colaboraciones con otras instituciones y organismos, eso es una estrategia de crecimiento. Soporte Atalaya son las 10 universidades andaluzas. Entonces, pues bueno, una estrategia de soporte económico principalmente para su crecimiento. Y bueno, pues eso es lo que se hace en Jaén, que es poquito, pero bueno, ahí estamos luchando. Gracias, Susana, por la explicación del Encounter. Yo creo que lo que Susana y yo hemos querido hacer hoy en alguna medida es regresar a la pregunta de ver si el metal puede ser una entidad de transformación social y darle 2 ejemplos de cómo nosotros hemos abordado esa meta, ¿no? Desde el cine documental y desde la transformación de la universidad, ¿no? Así que creo que tenemos unos minutos para preguntas, pero además de 2 o 3 preguntas que podamos tener, creo que lo que queda abierto es una invitación a que ustedes piensen cómo ustedes pueden utilizar el metal de estrategia de transformación social en los ambientes en los cuales se estén merodeando, sean académicos, comunitarios o las propias escenas metal, ¿no? ¿Qué reflexiones queremos generar desde el metal en los espacios donde estamos? Me parece que eso es una pregunta legítima e importante para un seminario como este, que tiene un pie en la academia y otro pie en la comunidad metalera.